Buen día para todos, un saludo para los participantes y organizadores del Séptimo Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad. Mi nombre es Erika Fernanda Rodríguez Cote, estudiante de maestría en Ciencias Ambientales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es un gusto poder compartir con ustedes el trabajo desarrollado junto con la doctora Sonia Emilia Silva Gómez y el doctor Miguel Ángel Valera Pérez, que tiene como título Índice del Bienestar Humano en el análisis de sustentabilidad de la vivienda de interés social en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. Y bueno, pues para comenzar, es importante señalar que la habitabilidad y el bienestar en una vivienda no solo depende de sus características internas, sino también está altamente influenciada por las características del entorno en donde se encuentra, pues estas contribuyen al desarrollo personal de los individuos en la medida en que estos pueden acceder a los diferentes equipamientos urbanos como lo son los centros de trabajo, educación, salud y las distintas oportunidades recreativas y culturales. Por ello, se considera que la vivienda debe ser pensada en función de su ubicación en la estructura espacial de la ciudad. Teniendo en cuenta esto, nos remitimos a nuestro objeto de estudio, que es la vivienda de interés social. Este tipo de vivienda se caracteriza porque tiene un financiamiento por parte del Estado, son de bajo costo y además están destinadas a la población con bajos ingresos económicos. Por ello, este tipo de viviendas son consideradas un eje central para el desarrollo sustentable de las ciudades, pues están íntimamente relacionadas con aspectos como el bienestar social, económico y ambiental. En México particularmente, se han desarrollado diversas políticas y estrategias que buscan satisfacer la demanda de la vivienda de la población. Y una de las estrategias ha sido pues a través de la oferta de viviendas de interés social. Sin embargo, tras algunas modificaciones a la política de vivienda que se implementaron a finales del siglo XX, la vivienda de interés social pasó a convertirse como un producto económico, una mercancía dirigida al mercado, y esto ha favorecido que el sector privado e inmobiliario puedan realizar este tipo de construcciones sobre tierras periféricas de las ciudades debido al bajo costo que éstas tienen y pues también a las débiles regulaciones municipales que facilitan este tipo de proyectos. Esto ha conllevado que las viviendas de interés social cada vez sean más distantes de las ciudades, rompan con la continuidad espacial y dificulten la accesibilidad a los equipamientos e infraestructura urbana, favoreciendo pues la fragmentación del uso del suelo, la pérdida y degradación de los hábitats naturales, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, pues al ser más distantes hay que recorrer mayores distancias y por lo tanto en la reducción de la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, nuestra área de estudio se centra en el municipio de Cuautlancingo, el cual se encuentra ubicado en el centro oeste del estado de Puebla, cuenta con una superficie de 38.17 kilómetros cuadrados y la mayor parte del suelo está incorporado a la agricultura temporal. Algo muy importante para resaltar es que, de acuerdo con su ubicación geográfica, está muy cercano a la ciudad de Puebla. Esta ciudad se encuentra en un proceso de expansión metropolitana y por ende, pues de la descentralización de sus actividades económicas sobre la periferia, sobre los municipios más cercanos de la ciudad. Por lo tanto, esto ha favorecido la llegada de nuevas industrias al municipio de Cuautlancingo, generando pues mayor demanda de flujos de mano de obra y por lo tanto pues mayores espacios habitacionales, lo que ha dado paso a que en este municipio se implementen este tipo de viviendas, las viviendas de interés social, para responder a la demanda de habitacional por parte de los nuevos trabajadores que llegan al municipio. Entonces, teniendo en cuenta pues el contexto, nuestra investigación se centra en determinar cuál es el grado de accesibilidad a equipamiento urbano e infraestructura dentro del municipio de Cuautlancingo, bueno, que favorece el bienestar humano de la población de este tipo de viviendas. Y para esto, pues vamos a,
a implementar el método del barómetro de la sostenibilidad que fue desarrollado por la UISN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 1995. Este método está compuesto principalmente por dos índices, que es el bienestar humano y el bienestar del ecosistema. El bienestar humano lo define el método como una condición en la cual todos los miembros de la sociedad pueden satisfacer sus necesidades y principalmente está compuesto por la dimensión social, económica e institucional. Este método se caracteriza porque los resultados los presenta a través de una escala gráfica del progreso hacia la sostenibilidad del sistema o el objeto de estudio que se está analizando. Va de 0 a 100 y se estratifica en 5 sectores que van de insostenible a sostenible. Algo muy importante para resaltar es que los indicadores pueden evaluarse si existen metas o estándares numéricos, es decir, que los indicadores tienen que remitirse de forma cuantitativa. Como les mencionaba, entonces el método tiene una escala de rendimiento que va de 0 a 100, tiene 5 intervalos. Sin embargo, para esta investigación vamos a utilizar la adaptación de esta escala que realizó García y Morejón, Pino y Herrero en el año 2008. En esta escala va de 0 a 90 y reduce el número de intervalos de 5 a 3, en donde va de 0 a 30, que corresponde a desfavorable, de 30 a 60, medianamente favorable, y de 60 a 90, que es un intervalo que corresponde a favorable, y en términos de la otra escala sería sustentable. Para esto, entonces, para evaluar los diversos indicadores que van a tener unidades de medidas muy distintas, entonces se necesita hacer una transformación en la escala de tal forma de que podamos valorarlos de igual forma. Entonces, para esto presenta el método dos ecuaciones muy sencillas para hacer la transformación, en donde va a depender del tipo de indicador que se esté manejando. Por ejemplo, en la ecuación A, si lo mejor o sea, es decir, si lo sustentable es el valor máximo que nos da el indicador y lo peor corresponde al mínimo, entonces se utiliza la fórmula A. Pero por el contrario, si resulta que lo mejor es el valor mínimo que nos da el indicador y lo peor es el valor máximo, entonces se utiliza la ecuación B. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí se presenta un esquema básico de cómo se hizo la adaptación del índice del bienestar humano para medir la accesibilidad de las viviendas de interés social a los distintos equipamientos urbanos e infraestructura. Entonces, para eso hicimos la primera etapa, que fue preparación de los datos. Aquí se seleccionaron los subtemas de acuerdo eh, a, a- a la orientación que queríamos darle al índice del bienestar humano. Entonces, aquí se seleccionaron por criterios y aspectos, seguido de la selección de indicadores. Posteriormente se hizo una distribución de indicadores por tema, esto en cuanto a la preparación de los datos. Y en cuanto al cálculo de resultados, como les mencionaba, entonces los indicadores deben ser cuantitativos. Para esto se elaboró una escala de rendimiento de 0 a 90 dividido en tres intervalos, como les mencionaba, de acuerdo con documentos, con la literatura consultada, con documentos oficiales, con normas, con leyes que se hayan establecido de acuerdo a los indicadores estudiados. Posteriormente, pues entonces se les asignó los valores en la escala que va de 0 a 30, como es favorable, de 0 a 60, medianamente favorable, y de 60 a 90 como favorable. Entonces, en la sección de resultados y discusión, en esta parte pues presentamos el municipio junto con los conjuntos habitacionales ubicados geográficamente para poder realizar los cálculos. Prácticamente todos los cálculos se hicieron a través de sistemas de información geográfica, dadas las condiciones actuales de pandemia por la COVID-19. Entonces, bueno, pues aquí queríamos mostrarle la identificación de cada uno de los conjuntos. Esto se logró a través de la Dirección de Desarrollo Urbano de Cotlancingo junto con la Dirección Predial. Y bueno, pues acá les mostramos cómo se estructuró el índice del bienestar humano. Está compuesto por dos criterios,
el cual es saneamiento y acceso acceso a recursos. En el aspecto para saneamiento tenemos cobertura de servicios y para acceso a recursos tenemos dos aspectos, que está compuesto por conectividad y empleo. Aquí posteriormente se pueden evidenciar los indicadores propuestos junto con los límites favorables y desfavorables para evaluar para evaluarlos. Y bueno, pues en esta parte ya empezamos a presentar cuáles son los resultados obtenidos. Comenzamos con el criterio de saneamiento y el aspecto de cobertura de servicios. Aquí principalmente se evaluaron lo que es el porcentaje de accesibilidad a los servicios básicos como es el agua y el drenaje. Estos indicadores fueron evaluados a través de datos geoestadísticos oficiales, debido a que no fue posible hacer la consulta, hacer trabajo de campo en cada uno de los conjuntos habitacionales anteriormente mostrados. Entonces, de acuerdo con esta área geoestadística, se tomaron los valores para los conjuntos habitacionales y bueno, pues como se pueden ver en las figuras 8 y 9, la mayor parte de los conjuntos habitacionales se encuentra en un rango de 60 a 90, lo cual corresponde a favorable, es decir, que tiene una buena cobertura de estos servicios. Por otra parte, en el criterio acceso a recursos, aspecto conectividad, aquí lo que quisimos estudiar era si los conjuntos habitacionales tenían acceso a los distintos equipamientos urbanos como es educativo, salud, abasto, deporte y paradas de transporte. Entonces aquí lo que se midió fue la distancia más cercana de cada uno de los conjuntos habitacionales a este tipo de equipamiento. Entonces, de forma general, se puede ver que el equipamiento, que en cuanto al acceso a equipamiento educativo de preescolar, el 39% de los conjuntos habitacionales se encuentra medianamente favorable en la escala del barómetro, mientras que el 44% de los conjuntos habitacionales tienen un acceso óptimo a este tipo de equipamiento. Por otra parte, en cuanto al equipamiento educativo de primaria, encontramos que solo el 33% de los conjuntos habitacionales tienen un acceso favorable a este equipamiento, mientras que el 61% ya tiene alguna, alguna limitante, pues ya prácticamente están como en lo máximo permitible, o sea, y de acuerdo con la literatura consultada. Y un 6% de los conjuntos habitacionales definitivamente no están dentro de los límites aceptables para este tipo de equipamiento. Por otra parte, en el equipamiento educativo, el acceso a equipamiento educativo de secundaria, encontramos que el 61% de los conjuntos habitacionales tiene un acceso favorable, mientras que el 11% está medianamente favorable y el 28% definitivamente pues su acceso se ve limitado, pues se encuentra por fuera de los estándares documentados. En cuanto a la educación superior, eh, el 78% se encuentra en una distancia de acceso favorable a este tipo de equipamiento, el 11% medianamente favorable y el 12% desfavorable. En cuanto al equipamiento de salud, prácticamente casi todos los conjuntos habitacionales tienen alguna limitante, porque solo el 17% de los conjuntos habitacionales presentan una distancia favorable para acceder a los centros de salud, mientras que el 44% se encuentra medianamente favorable y el 28% desfavorable. En cuanto al acceso a equipamiento deportivo, el 100% de los conjuntos habitacionales prácticamente se encuentran en el rango de 0 a 30, que en la escala del barómetro da un resultado de desfavorable, y por lo tanto
todos presentan una limitante para este equipamiento. En cuanto al equipamiento de abasto, que hace referencia pues a las tiendas, mercados, el 11% de los conjuntos habitacionales solamente tiene un rango favorable dentro de la escala del barómetro, que es de 60 a 90. El 50% está medianamente favorable y el 39% es, definitivamente pues tiene una limitante para acceder a este equipamiento. Por otra parte, en cuanto a las paradas de transporte, el 28% de los conjuntos habitacionales tiene un acceso medianamente favorable, o sea, es decir, ninguno está en la categoría de favorable, o sea, en este indicador hay una alta, no hay una completa accesibilidad, y al 72% pues se le dificulta acceder a una parada de transporte en las distancias óptimas de acuerdo con la literatura consultada. Por último, en cuanto a la oferta de empleos que está alrededor de este tipo de viviendas, encontramos que el 22% de los conjuntos habitacionales pues tiene una buena oferta, eh, y porque en cuanto al 50% del resto de los conjuntos habitacionales tienen un rango medianamente favorable y el 28% es totalmente deficiente, es decir, que para poder acceder a algún tipo de trabajo tendrán que salir del municipio o desplazarse a otra zona del municipio para acceder a este equipamiento. Por último, aquí les presento esta tabla en donde se encuentra de forma ya resumida los valores para cada uno de los equipamientos, aspectos y criterios, los cuales dan como resultado de forma general para el índice del bienestar humano que las viviendas de interés social en el municipio de Cuautlancingo tienen un valor en la escala del barómetro de la sostenibilidad de 60, lo cual corresponde medianamente favorable. Entonces, en cuanto a conclusiones, el método puede utilizarse a cualquier escala territorial, ya sea local, nacional, internacional. Sin embargo, el ajuste y la valoración de los índices va a depender de la información disponible para cada uno de ellos. Y en cuanto al índice del bienestar humano, el método del barómetro de la sostenibilidad permite analizar las carencias y resaltar la situación de vulnerabilidad de los habitantes de las viviendas de interés social para acceder a infraestructura y equipamiento urbano que ofrece el municipio. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención prestada.